Ahora vamos a platicar sobre el arte del Renacimiento, el cual van a ser las obras artísticas que van desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. La Europa, después de todo el éxito del gótico, con esta bonanza que existe en las ciudades góticas, logran entrar a través de una serie de mercaderes, logran brincar por la zona árabe, musulmana, y dar hasta Asia y generar un mercado que es muy provechoso para Europa de todas las mercancías que vienen directamente desde Asia. Con esta línea de viaje que va de un lado a otro, vienen muchas cosas nuevas. Vienen mercancías nuevas que les permiten ampliar sus horizontes, probar comidas nuevas, probar sabores nuevos, olores nuevos y generar productos nuevos. Eso trae a su vez economía nueva, con mucha pujanza, con mucho dinero y lo peor del caso es vienen enfermedades nuevas, porque va a aparecer la peste. Tengo aquí primero una línea del tiempo en donde más o menos viene ahí desde los viajes de Marco Polo hasta los artistas renacentistas, qué eventos pasan en cada época. Pero vámonos directo a lo que sucede. 1290 es cuando se publica el libro de Marco Polo y la gente tiene fascinación por lo que sucede en Asia. 1346 a 1350. En estas rutas comerciales empieza a suceder una plaga, una peste que se origina en Constantinopla por una batalla y una guerra que está sucediendo ahí, pero que se cuela esta enfermedad a partir de las ratas en los barcos y se va regando por todas las rutas comerciales. Es decir, primero llega a los puertos y luego va encaminándose hacia el interior del continente europeo. Después vamos a tener nosotros que para poderse curar, porque de repente hay miedo de que se enferme, por ejemplo, algo el Papa. Entonces, pues, todos los nobles están preocupados por saber cómo se cura esto y empiezan a buscar curas. Y en los textos de algunos monasterios perdidos y viejos se encuentran unos textos griegos que dan noticia de que esta enfermedad ya había existido antes en el mundo y que sí hay una forma de curar y qué es lo que se tiene que hacer. Por no ser demasiado gráfico, no doy los detalles, es un poco fuerte lo que hay que hacer, pero básicamente tiene que ver con observarse el cuerpo y remover los primeros botones de esta enfermedad en cuanto salgan. A partir de esto, se da cuenta la gente de que hay una serie de conocimientos que tienen guardados en textos, pero que no los tienen en la mente, no los tienen a la mano para poderlos utilizar y se genera una fascinación por estudiar a las culturas clásicas. Hay un cambio de paradigma de lo que era en la época medieval a este mundo renacentista, porque si bien en la Edad Media era cuestión de Dios crear y del hombre solo descubrir, ahora en el Renacimiento Dios se vuelve, bueno, Dios sigue siendo creador, pero el hombre se vuelve también creador y es tan capaz de hacer cosas como Dios. Puede sonar herético, pero empiezan a tener un ego superlativo en esa época. Ese ego va a ser reforzado por algo que va a suceder en los gremios. Un gremio es el taller que hace cualquier artesanía o cualquier forma de arte en esa época. El gremio, en el gremio, un taller tiene hasta arriba el maestro tiene ayudantes que son los oficiales y estos a su vez tienen ayudantes que son los aprendices. Una persona llega joven como aprendiz y va aprendiendo el oficio. Al principio solo le toca barrer el piso y traer los encargos, pero va familiarizándose y escuchando un vocabulario, una manera de hacer las cosas, una manera de referirse a los objetos y de esa manera van a ir ellos aprendiendo para después, cuando los nombren oficiales, poder intervenir solo en el fondo, solo en algunas cosas muy sin importancia dentro de las obras, ¿no? Por ejemplo, si es pintura, fondear o hacer personajes secundarios, y solo es el maestro el que va a ser la figura principal, porque al final es el maestro el responsable, el que va a firmar la obra y el que ante notario público va a hacer un contrato en donde pone su nombre para que una pieza valga lo que vale y que justifique ese costo en los materiales y en la forma en la que está hecha, y si acaso fallara el maestro,
los poderes penales pudieran cerrar ese taller y sacar a ese maestro del oficio. Si bien esto da como más certeza de que lo que uno contrata y paga es lo que va a recibir, el hecho de tener la firma va a generar los primeros grandes nombres de artistas de la historia, y esto va a traer una guerra de egos y de orgullos en donde cada artista va a querer demostrar que es más artista que el otro. Seguramente el primero de ellos sería Giotto. Aquí estoy haciendo una comparación con Zimbabue, en donde podemos ver que las dos es una figura más o menos parecida. Es un retablo, una tablita pintada, en donde hay una virgen de los dos lados. Pero en el lado de Zimbabue podemos ver que la virgen es todavía muy hacia la usanza gótica. No se le ve el cuerpo, pretende alejarse espiritualmente de lo material, mientras que en la de Giotto sí se puede ver los cachetitos del niño que se antojan pellizcar, sí se puede ver que la Virgen tiene busto, sí se pueden ver los ojazos que ella tiene, es decir, empiezan a aparecer características físicas tangibles que pueden hacer que la persona se vuelva mucho más humana y mucho menos espiritual. En el caso, por ejemplo, el entierro de Cristo pintado por el Giotto, pueden ver que en el cielo que están tan desesperados los ángeles que se jalan los pelos, están realmente tristes, y eso se separa de lo espiritual para entrar mucho en un mundo emocional que lo hace más humano. El Renacimiento es un momento de humanidades y de tomar todo a partir de la medida del hombre. En la famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, que entre otros muchos tesoros clásicos rescatan de los griegos los renacentistas. En el caso de la pintura y de la arquitectura, es un arquitecto, Donato Bramante, que a la hora de que él tiene que hacer un palacio para la familia Medici, le aconsejan que sea el piso muy parecido a como tiene el piso una iglesia en específico. Y él, a la hora de ir a revisar cómo es ese piso, encuentra que la iglesia está cerrada y no puede verla. Y entonces se asoma por el cerrojo de la puerta y lo que logra ver es cómo todas las líneas del piso se reúnen allá a lo lejos en un solo punto, y decide que así es como se ordena geométricamente el universo frente al ojo. Y él es el que inventa el primer punto de fuga. El punto de fuga lo utiliza él para explicar en planos cómo va a quedar el Palacio de los Medici, pero para todos los demás pintores, el punto de fuga es la manera de explicar el espacio. Así, Tommaso Masaccio genera esta obra en donde está un Cristo crucificado. Las líneas blancas las puse yo, no son parte de la obra, y se puede ver cómo coinciden todas en un fondo en donde esa bóveda que está atrás de Jesús se va fugando y se va reuniendo en un solo punto. El arco de medio punto es una reminiscencia de Roma, al igual que los medallones, y Cristo fue crucificado en el Monte Calvario, no abajo de un arco, en una bóveda con casetones arriba. Entonces, todas estas adecuaciones y decoraciones romanas es para traer este clasicismo que está de moda en esa época. También en el caso de Fray Angelico, en su cuadro de la Anunciación, si vemos estas líneas rojas, podemos ver también los puntos de fuga, pero también podemos ver en ese jardín la tendencia a observar de la naturaleza y a fijarse y aprender de ella. Es un momento de aprender de la naturaleza, de aprender de los griegos, por un lado, pero también aprender de los griegos que ellos, los griegos, aprendían de la observación de la naturaleza. Hay que hacer eso, y como pueden ver, las plantas son diferentes, pero también este ángel no tiene las alas comunes, son alas de golondrina, y Fray Angelico va a ser conocido como el pintor de los ángeles por esta característica. Le parece que los ángeles debieran tener alas de golondrina. Empiezan a poblarse estas rutas, ¿no? Que habían sido un poco dañadas con el asunto de la peste negra, pero a la hora que se empiezan a desarrollar hay puntos de interés que vale la pena estudiar. Por ejemplo, la razón por la que Florencia es el lugar donde están Leonardo da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel y Rafael es porque es un cruce de rutas comerciales
y entonces la posibilidad de que una mercancía rara que viene de Asia pase por el mercado y sea dada a conocer entre los artistas, pues es mucho más grande en Florencia que en otros sitios. Pero también llegan cosas en Venecia, en Milán, en Nápoles. Y una vez que están vendiéndose y comprándose cosas en Italia, van a irse a exportar al norte. Y para llegar al norte van a pasar por un lugar que se llama Suiza, que va a empezar a convertirse en una especie de bóveda de banco para guardar el dinero del comercio del norte y del sur, pero para que no ande uno cargando el dinero, van a empezar a guardarlos unos banqueros que van a ser muy hábiles. Y en el norte se va a empezar a repartir por todo el mar del norte a partir de un lugar que es Flandes. Flandes como tal no existe hoy en día, pero ese país se rompió en dos y un fragmento ahora se llama Bélgica y otro fragmento se llama Holanda. En esa zona es en donde va a empezar a florecer un comercio norteño. Va a ser también allá en Flandes en donde muchos de estos comercios van a traer cosas interesantes como la pólvora. La pólvora destruye la Edad Media porque las armaduras ya no sirven con la pólvora. Un caballero con toda la armadura completa, en el momento que recibe un riflazo con pólvora, la propia armadura se mete y daña, quedan como cuchillos de metal doblados hacia el interior. Entonces no vale la pena seguir usando armaduras ya para esta época y hay que empezar a abandonarlas. Pero algo de lo más interesante entre comidas, por ejemplo, ¿no? Va a ser esta la época en donde llegue a Europa el tabaco, que sería de los nórdicos sin fumar pipa o de los españoles sin fumar puro. Los tomates, la pasta llega de China. Imagínense a Italia sin tomates para su salsa y sin pasta china para hacer sus espaguetis. También el chocolate, que en Suiza va a tener mucha degustación. Y van a llegar bastantes otras cosas. Pero para términos de arte, lo más importante que va a llegar son pigmentos nuevos, colores nuevos para pintar y aceites que no lo habían hecho antes, pero ahora se les ocurre, y insisto, se les ocurre en Flandes, si mezclo el aceite y el pigmento, genero una nueva pintura que se llama óleo. El óleo es una maravilla porque se tarda mucho más en secar. Y si yo comparo, por ejemplo, aquí el Adán y Eva siendo expulsados, está hecho en fresco, que era la técnica medieval que se utilizaba, en aquellas épocas se mezclan los pigmentos con agua o con huevo. Pero ahora con el óleo puede retrasarse los tiempos de secado y eso le permite al artista no trabajar tan rápido, tomarse su tiempo, hacer correcciones e ir combinando un color muy suavemente con otro para generar grandes sombras o matices en las sombras. Y eso va a cambiar a la pintura, la va a hacer fotorrealista. Va a mejorar muchísimo con respecto a lo que teníamos en la época medieval. Entre las características de la arquitectura tendríamos que rompe con el lenguaje rígido del gótico, se ajusta al cuerpo del hombre, a las funciones de las personas, se basa en geometrías euclidianas, en ideas geométricas de los griegos y se ve más o menos así. Sí, arriba están recuperando el frontón, pero vean abajo de ese frontón hay un perfecto círculo que está enmarcado en un perfecto cuadrado. Abajo hay 3 cuadrados que dan la distancia entre la puerta y las paredes que están alrededor para tener una regla de 3 en donde esté bajando y la puerta es un rectángulo con un triángulo arriba. Después de las paredes vuelve a haber otras puertas y arriba de ellos unos círculos. Todos están jugando con la geometría euclidiana. En el caso de la pintura, se abandonan los esquemas medievales y se desarrolla una pintura que siempre va a estar la figura principal al centro, va a estar centrada, pero la composición va a ser en triángulo, la figura más alta al centro y de ahí las demás vienen bajando hacia los lados dependiendo de cuántas tengan. También de la observación, de hacer trucos, de jugar con la espectacularidad de las cosas. Por ejemplo, en este caso de Andrea Mantegna, la lamentación sobre la muerte de Cristo, vean el escorzo, cómo lo representan al Cristo muerto, pero desde los pies y se va fugando el cuerpo, entonces se va distorsionando conforme se aleja para que se asuma la representación en el espacio
de una persona que languidece en una cama o mesa. Y si se fijan en las heridas, se puede ver que son las llagas, pero que estas ya no sangran, están secas porque se ha drenado de sangre completamente. Otro ejemplo que tengo aquí es de Ghirlandaio, el abuelo con el nieto, y algo muy interesante es la recuperación del retrato después de que se había rechazado en la Edad Media. Ahora el retrato representa a las personas con sus defectos. Véanle la nariz a este viejito y un poquito el susto que el nieto tiene a la hora de que ve y dice, abuelito, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Por qué tienes la nariz de muégano? ¿No? Entonces, este accidente de tener como grumos sería no el ideal de belleza, pero una representación de la realidad física de esta persona. Y la están explorando. En el caso de la escultura cobra independencia. Antes, en la Edad Media, siempre estaba adosada, pegada a la arquitectura. Ahora se empieza a hacer esculturas exentas por sí mismas y que recuperan los cánones griegos. El santo patrono de Florencia es David. Por eso hay muchas figuras de David de diferentes autores. Esta, por ejemplo, es la versión de Donatello, donde el David es representado, como lo menciona la Biblia, como un jovencito. Y aquí el jovencito tiene en la mano una espada muy larga, que es de hecho la espada de su enemigo, porque recordemos, él no usaba armas, él lo que usaba es una honda, tiraba piedras, pero ya venció a Goliat, ya le cortó la cabeza con la espada de él mismo, y está él simplemente con un pie arriba de la cabeza como gran conquistador, como el campeón que le ganó al gigante enemigo, y lo está observando. Mientras que en la versión de Andrea Verrocchio, Verrocchio es un apodo que significa el verdadero ojo, es Andrea del verdadero ojo, maestro de Botticelli y maestro de Leonardo da Vinci. Podemos ver a uno que a lo mejor es más pudoroso, en el sentido de que tiene más vestimenta, pero es un muchacho que se ve satisfecho con lo que ha hecho. Y de ahí pasaríamos a la de Miguel Ángel, el famosísimo David, que aparece desnudo como si fuera una escultura del clásico griego, pero que tiene la cara sin una emoción, como muy en control de sus pensamientos, y está con la onda, es decir, con la parte de cuero que agarra la piedra para tirarla, la tiene en el hombro mientras que calcula con qué fuerza y en qué dirección tiene que mandar esa piedra para destruir al gigante. Todos los artistas tienen sus envidias entre ellos y tienen sus competencias entre ellos y van a tratar, a veces en buena lid, simplemente para ver quién es mejor, a veces completamente con la malicia de destruirle la carrera al otro, se van a empezar a pelear. Y es muy divertido todas las historias entre unos artistas y otros, y todo eso se podría encontrar en este libro de Giorgio Vasari, que dice Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos de Italia, publicado en 1550. ¿Sí? Hasta aquí nuestra visita al arte renacentista. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente módulo. Gracias.